Buenos días a todos. Mi nombre es Luis Sebastián Olivero Serrano. Yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Y el día de hoy, en este club de revista, vamos a analizar y hablar en relación al artículo del empleo de budesonida inhalada en COVID-19 en personas con alto riesgo de complicaciones, que hace parte de la plataforma Principle. Entonces, para iniciar, quiero recordarles aquí los datos de epidemiología respecto a la infección por COVID-19, en donde en poco más de año y medio ya tenemos 233.503.524 casos confirmados a nivel mundial para octubre primero de este año, de los cuales 4.777.503 casos son casos de muertes. Para Colombia, respectivamente, estos casos son en torno a los 4.900.000 de casos confirmados y 126.000 muertes en relación con lo que se reporta por la Organización Mundial de la Salud. Dentro de cada vez que conocemos la enfermedad de COVID, pues hemos aprendido un poco más. Hoy reconocemos que al menos el 80% de los casos que se enferman por COVID-19 van a tener manifestaciones leves en el curso de su enfermedad. Habrán algunos factores, entre ellos el más importante es quizás la edad, relacionados con los peores pronósticos o los peores desenlaces de los pacientes, los cuales se presentan un 5%, los cuales presentan al menos un 5% de enfermedad crítica con SDRA, lesión cardíaca o falla multiorgánica. También, a medida que conocemos la enfermedad, hemos reconocido que de los síntomas que manifiestan los pacientes al ingreso pues, de la primera consulta, pueden persistir incluso hasta por 6 meses. Como ustedes pueden ver acá en esta cohorte francesa, que se hizo seguimiento entre enero y abril del 2020, con al menos 1.133 pacientes que finalizaron el seguimiento a los 6 meses, se obtuvo con una alta proporción de pacientes que persistían a los 6 meses con fatiga y disnea. ¿Sí? Síntomas que van a ser constantes como síntomas principales en los pacientes que consultan por COVID-19. Estos síntomas no solo van a persistir en los pacientes hospitalizados, sino también aquellos que consultan de manera ambulatoria o aquellos que ni siquiera consultan, siendo en la misma proporción, bueno, de manera similar, las proporciones elevadas en pacientes que persisten sintomáticos con fatiga y disnea. Acá en los pacientes no hospitalizados se hace una aclaración adicional en que se añaden las alteraciones o la dificultad para concentrarse como otro síntoma persistente en estos pacientes que cursan COVID-19 a las 12 semanas pues, tras el inicio de sus síntomas. También hemos reconocido que existe un receptor particular, entre ellos es el AC2, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que va a ser la puerta de ingreso para el COVID-19. Y hemos reconocido o hemos identificado que la expresión de este receptor va a variar dependiendo del nivel de tracto respiratorio en que nos encontremos, siendo mayor a nivel de las vías aéreas superiores en relación con la vía aérea inferior. A su vez, hemos podido identificar o se ha planteado que detrás del ominoso pronóstico que presentan esos pacientes con COVID-19 grave, se encuentra el fenómeno inflamatorio de la tormenta de citocinas como un marcador importante de falla multiorgánica y muerte en estos pacientes. Incluso hemos intentado modificar el curso de la enfermedad impactando en alguna de las moléculas en relación con esa tormenta de citocinas. Como ustedes pueden ver acá, el glucocorticoides y el tocilizumab entre las más empleadas, entre las más evaluadas, algunas con resultados satisfactorios y otras con resultados conflictivos, no obstante todas con un perfil muy específico de pacientes en el curso de ya tardío de la enfermedad, en las cuales puede ser útil. No obstante, hemos quedado cortos en poder identificar aquellas estrategias que nos permitan evitar llegar hasta estos estadios de enfermedad grave y evitar pues un curso más ominoso de la enfermedad. En relación con esto, y reconociendo que el epitelio alveolar es la cuna de todos los cambios inflamatorios y todas las manifestaciones que van a surgir de la enfermedad de COVID-19, se ha propuesto de emplear terapias locales inmunomoduladoras
a nivel del tracto respiratorio como una posibilidad para ayudar a evitar esta evolución tórpida en los pacientes con COVID-19 y ayudar a mejorar la resolución sintomática y mejorar pues todos los variables, los enlaces en relación con el pronóstico de estos pacientes, que se pudiese aplicar de manera más temprana en el curso de la enfermedad. Es acá donde surge la posibilidad de emplear la terapia con corticoides inhalados para modificar el curso de la enfermedad. ¿Qué sabíamos de los corticoides inhalados respecto a su empleo en las patologías respiratorias? Teníamos ya unos datos muy importantes respecto al control de síntomas que nos daban las guías de la GINA y las guías GOL para asma y EPOC, en donde para estas dos condiciones los corticoides inhalados hacen parte del arsenal terapéutico para el control de la enfermedad. En adición a esto, ya previamente al COVID-19 se había identificado en pacientes en estado crítico cómo los corticoides inhalados podrían reducir ciertos marcadores inflamatorios, entre ellos a considerar la interleucina 6 y la interleucina 8, en este ensayo clínico controlado aleatorizado, que se realizó en 55 pacientes con EPOC GOLD 4 sometidos a ventilación mecánica invasiva en proceso de extubación. Estos autores encontraron que el emplear corticoides inhalados podría reducir con el paso de los días los marcadores inflamatorios y las concentraciones de estos marcadores inflamatorios, siendo una diferencia significativa para la interleucina 6 y la interleucina 8 y aún muy conflictivo para el factor de necrosis tumoral alfa. Adicional a reducir estos marcadores inflamatorios, los autores encontraron que los corticoides inhalados podían en los pacientes sometidos a ventilación mecánica reducir los días del destete, días a destete o días a extubación. Entonces esto es lo que se había planteado respecto al uso de los corticoides inhalados en los contextos inflamatorios a nivel pulmonar. Cuando llegó el COVID, voy a explicar algunas de las otras justificaciones que se han empleado en los grupos que han desarrollado el empleo de los corticoides inhalados para el control de esa enfermedad. Entonces, cuando llegó el COVID, la primera razón por la cual se empleó, se sugirió que los corticoides inhalados podían tener un impacto en la evolución de la enfermedad fue la relación en que existían pocos casos con pacientes con asma y EPOC en las distintas cohortes afectados como tal por COVID-19. Como ustedes pueden ver acá, en las cohortes iniciales publicadas a partir de 2020, vemos cómo en la prevalencia de asma local para cada una de estas cohortes era en torno al mínimo el 6% la prevalencia. Sin embargo, esto no fue representado en las cohortes donde la prevalencia o el reporte de los pacientes afectados por COVID-19 con asma era menor al 1%. Esto iba en contra a lo planteado antes de conocer toda la evolución de la pandemia, en donde se esperaba que los pacientes con asma y EPOC fueran los pacientes más afectados por COVID-19, dado el reconocimiento de una respuesta antiviral deficitaria en estos pacientes. Y de hecho, muchas de las exacerbaciones de estos pacientes están en relación con las infecciones virales. La segunda consideración que toman muchos de los grupos que evalúan los corticoides inhalados es la presencia o de la inhibición de la replicación viral con los corticoides inhalados del COVID-19. Como ustedes pueden ver aquí en esta figura, se han empleado bastantes o diferentes corticoides inhalados, dentro de ellos el que más ha inhibido la replicación viral del COVID-19 en estudios in vitro de células murinas ha sido la ciclesonida. Sin embargo, todos los corticoides inhalados evaluados han disminuido en alguna proporción esa replicación viral. La tercera consideración que han planteado muchos de los grupos es la reducción en la expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 tras el empleo de corticoides inhalados. Y esta consideración surge de los estudios de pacientes, del estudio de los esputos en pacientes con EPOC, EPOC ya estable, con o sin terapia de corticoides inhalados. Entonces, unos grupos evaluaron y encontraron que la expresión de esta receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 era
menor en los pacientes que tenían terapia con corticoide inhalado en relación con aquellos que no tenían terapia de corticoides inhalados. Entonces, esas tres consideraciones permitieron para los grupos investigadores plantear la posibilidad de usar los corticoides inhalados en el control o en el curso de la enfermedad de COVID-19, especialmente para aquellos pacientes que tenían evoluciones pues, que no requerían la hospitalización. Es aquí como surge el primer estudio que intentó ver cuál era el impacto de esta medida, que es el STOIC, el estudio de los corticoides inhalados en COVID-19. Este fue un ensayo clínico controlado, un ensayo en fase 2, aleatorizado, abierto, con asignación 1 a 1, donde los dos grupos a evaluar era el manejo usual, el empleo de antitérmicos y antibióticos en condiciones particulares, versus el empleo de budesonida a dosis de 400 microgramos, 2 puff cada 12 horas en polvo seco. Entonces, este estudio se realizó en el entorno de la atención primaria, incluyen pacientes voluntarios en Reino Unido. Se incluyeron pacientes con más de 18 años con síntomas de COVID-19 en los últimos 7 días, recolectándose alrededor de 146 participantes que fueron asignados acá, de los cuales se asignaron para cada uno de los brazos. Este número 146 pues, fue mucho menor al inicialmente calculado por los investigadores de 199 pacientes para cada uno de los brazos. Sin embargo, bueno, ellos van a hacer sus conclusiones más adelante. Se asignaron 73 pacientes para el grupo control y para el grupo intervención, de los cuales finalizaron el seguimiento de los 28 días, 69 en el grupo de manejo usual y 70 en el grupo de budesonida. Para los pacientes que se encontraban en el grupo de budesonida, la edad estuvo en torno a los 44 años, un 56% fueron mujeres. La tos y la fatiga fueron los síntomas reportados con mayor frecuencia, y el empleo de la budesonida inhalada estuvo en torno a los 7 días, con un rango entre los 4 y 10 días en total. Recordar que en este grupo, el STOIC, el 94% de los pacientes tenían una prueba RT-PCR COVID-19 que les daba un diagnóstico confirmado de COVID-19. Se da el seguimiento al ingreso, a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días, evaluando todos los síntomas, la temperatura y la saturación de oxígeno. ¿Cuáles fueron los desenlaces primarios que plantearon los investigadores del STOIC? Primer desenlace era el número de atenciones por urgencia o hospitalización por COVID-19 y el segundo era el de la resolución de síntomas de manera autorreportada. Respecto al primer desenlace, al hacer el análisis por intención a tratar, encontraron que en el grupo de intervención, 2 de los 73 pacientes presentaron el evento de atención por urgencias o hospitalización respecto a 11 de los 73 pacientes del grupo control. Esto les dio para ellos una diferencia absoluta de 0.123, calculándose un número necesario a tratar de 8 pacientes. En el número necesario a tratar de pacientes con budesonida para evitar una hospitalización o una atención por urgencia. Después hacen un análisis de sensibilidad solamente con los pacientes que tenían pruebas COVID-19 confirmadas, no encontraron pues resultados similares. Respecto al segundo desenlace, el de resolución de síntomas, los cuales fueron tomados de manera autorreportada, se encontró que a los 14 días, con un número de eventos, a los 14 días de 7 en el grupo intervención y 21 en el grupo control, encontraron una diferencia absoluta de 0.24, lo que les daba pues unos valores significativos para los pacientes, para los investigadores. Estos hallazgos permitieron sugerir la posibilidad del empleo de la budesonida en los pacientes que no requerían hospitalización como una terapia para evitar o retardar el número de atención por urgencia y hospitalización. Esto lo habíamos ya discutido previamente hace 3 meses en otro club de revista, pues propiamente del STOIC, en donde se acordó que muy probablemente necesitábamos aún más estudios para poder establecer realmente cuál es el beneficio de los corticoides inhalados, en este caso la budesonida, en los pacientes con COVID-19. Y dentro de las aclaraciones o consideraciones a tener en cuenta, primero deberíamos
considerar un mayor volumen de pacientes evaluados, hicieron seguimiento completo, porque recordemos que el STOIC tuvo una detención temprana, y deberíamos evaluar cuál era pues, el impacto que tenía esta intervención en la mortalidad. Y es acá como nos encontramos hoy para evaluar el estudio principal, en donde se evalúa la budesonida inhalada en los pacientes con alto riesgo. Este estudio publicado en Lancet el 18 de agosto de este año. Entonces, vamos a evaluar los métodos. Antes de iniciar con la descripción del artículo, recordar que estos artículos, tanto el STOIC como el Principle, eran patrocinados por AstraZeneca. Sin embargo, los autores son acá muy claros en decir que no existió ninguna malinterpretación o manipulación por parte de la casa farmacéutica del proceso de elaboración y escritura del artículo como tal o del reporte. Entonces, este ensayo o este ensayo clínico, el Principle, hace parte de una plataforma que lleva su mismo nombre, donde se evalúan múltiples intervenciones contra el COVID-19. El Principle Trial es un ensayo multicéntrico abierto con múltiples brazos, cada uno para una intervención particular de COVID-19, ensayo prospectivo, aleatorizado y controlado, en modelo de plataforma adaptativa, realizado en atención primaria en Reino Unido, en donde se ingresaron pacientes con casos sospechosos de infección respiratoria, enfermedad respiratoria por COVID-19, desde el 2 de abril del 2020, que se abrió como tal el reclutamiento para el Principle inicial. La rama de budesonida inició su reclutamiento a partir del 27 de noviembre del 2020 y finalizó el reclutamiento de pacientes el 21 de marzo del 2021. Esta finalización del reclutamiento de los pacientes para la rama de budesonida se consideró como una suspensión por una indicación de comité externo, dadas las condiciones epidemiológicas del COVID-19 en Reino Unido, en donde tras el establecimiento de la cuarentena y las medidas de vacunación, se redujo importantemente el número de hospitalizaciones por COVID-19. Entonces, en algún momento de seguimiento de estos pacientes o en la realización del ensayo clínico, se le planteó a los investigadores que no se iba a obtener un cambio mayor de lo que ya se había obtenido en estos meses. Entonces, respecto a los criterios de inclusión, el principal fue la presencia de los síntomas de COVID en las últimas 2 semanas. Y especialmente acá hacemos aclaración en las edades, ¿no? Los pacientes mayores de 65 años sin necesidad de comorbilidad, y en los pacientes mayores de menores de 65 años, pero mayores de 50, con alguna de las siguientes comorbilidades, entre ellas hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, alteración hepática o trastornos neurológicos u obesidad. Respecto a los criterios de exclusión que se tomaron en cuenta, además de pues, excluir a aquellos pacientes que ya habían sido hospitalizados por COVID-19, se excluyeron aquellos pacientes que los síntomas pues, no eran muy importantes, que tenían cursos asintomáticos. Se excluyeron también pacientes que ya venían tomando pues, el medicamento a evaluar, que en este caso era la budesonida, para que se evitaran los efectos de la confusión, y aquellos que tenían la incapacidad como para emplear el inhalador como tal. Entonces, eso fue lo que se hizo. Los pacientes se captaron a través del médico de atención primaria. Inicialmente, posteriormente se habilitó una aplicación para poder reclutar a los pacientes voluntarios sin necesidad de contacto con los servicios asistenciales. Se hizo una asignación aleatoria oculta con modelo en plataforma, en el cual se estratificó por edad y por la presencia o no de comorbilidad. Tras incluir y revisar las historias clínicas de esos pacientes por un médico o una enfermera entrenada, se asignó a cada uno de los grupos, al grupo intervención, al grupo control, el número de pacientes. El grupo intervención fue budesonida, inhalador de polvo seco, de 800 microgramos, dosis al día por 14 días, en la presentación pues, que maneja AstraZeneca. Los pacientes que se asignaron al grupo de intervención tuvieron una instrucción en empleo del inhalador con videos explicativos, y tuvieron también un soporte telefónico para verificar el empleo adecuado de este inhalador. El manejo usual, que es el grupo de comparación,
fue el empleo de antipiréticos o antibióticos si existía sobreinfección bacteriana. Se hizo seguimiento al día 0, el día de ingreso, a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días de las variables evaluadas a través de un cuestionario online facilitado a través de las aplicaciones pues, que utilizaron los investigadores. Se hizo un respaldo de contacto de cada uno de los pacientes con un acompañante en caso de que el paciente no hubiese reportado durante el seguimiento lo que se necesitaba para hacer el análisis posterior. Y algo importante acá también de recalcar es que los pacientes que incluían este estudio tuvieron una prueba confirmatoria de COVID-19 posterior a su inclusión, no previo a la inclusión a cada uno de los grupos, porque como lo plantearon los autores, el volumen de pacientes era superior a la capacidad que ellos tenían instaurada de confirmación del diagnóstico. Los desenlaces evaluados, el primer desenlace que se plantearon los autores fue el de admisión hospitalaria o muerte por COVID-19, la cual fue adjudicada por 2 médicos de manera cegada. Ellos establecieron que para poder encontrar una diferencia en el riesgo relativo, una reducción del riesgo en torno al 50% con un poder del 90%, se debería recolectar en cada uno de los brazos al menos 1.500 personas, ¿sí? Este desenlace se evaluó mediante un modelo de regresión logística y bajo el modelo bayesiano, en donde se aceptaba que había diferencias entre los grupos con una probabilidad de superioridad mayor de 0.95. Este primer desenlace primario planteado por los autores fue modificado durante el curso del estudio a petición del comité evaluador externo debido a, nuevamente, al número de admisiones hospitalarias tan reducido que existía para la fecha, secundario a la cuarentena y secundario pues a las medidas de intervención como vacunación. Entonces, el grupo comité externo le propone a los autores también evaluar a partir del 16 de septiembre del 2020 el tiempo a mejoría en los síntomas, el cual fue evaluado de manera autorreportada, calculándose bajo un poder del 90% para una diferencia en 2 días entre los grupos, un total de 400 personas a ser asignadas a cada uno de los brazos. Este tiempo de mejoría, ser una variable tiempo dependiente, se evalúa mediante un modelo de regresión de Cox y bajo la premisa de que se aceptaban las diferencias si durante la evaluación del modelo bayesiano existía una probabilidad de superioridad mayor a 0.99. Para estos 2 desenlaces, las variables fueron especificadas por edad, en si eran menores a 65 años o mayores a 65 años, y la presencia no de comorbilidad. Se evaluaron estos desenlaces secundarios, entre ellos a recalcar acá el tiempo de recuperación temprana y sostenida, la necesidad de valoración hospitalaria sin ingreso a una unidad hospitalaria, el tiempo hasta el alivio inicial de los síntomas y el tiempo hasta el alivio sostenido de los síntomas, que son pues, los desenlaces secundarios, digamos, como los más relevantes. Entonces, respecto a los resultados, ¿qué obtienen los autores? Entonces, este es el modelo, el flujo de pacientes que existió durante el estudio, y acá se lo represento de una manera más fácil. Entonces, tras haber excluido varios pacientes, ya sea en torno a que cumplían las características del estudio o que no aceptaron simplemente ingresar al estudio, se obtuvo 4.700 pacientes, caso sospechoso, el 2 de abril del 2020, se inició la plataforma de Principle como tal. Se hacen la división de 2 ramas, la rama de intervención con 2.712 pacientes y la rama de manejo usual de 1.988 pacientes. Recordemos que a partir del 27 de noviembre del 2020 es que se abre la rama de evaluación para el grupo como tal de budesonía. Entonces, a partir del 27 de noviembre se asignaron 1.073 pacientes a la rama de intervención de budesonía, ¿sí? El resto de pacientes que no fueron asignados a esta rama pues se encontraban en las otras intervenciones. De este grupo de budesonía se obtuvieron finalmente 1.047 sospechosos, acá todavía continuamos con pacientes sospechosos, de los cuales 833 pacientes fueron COVID-19 confirmados con prueba RT-PCR. Respecto al grupo de manejo usual, se obtuvieron a esta misma nivel 1.959 casos sospechosos, de los cuales 1.126 pacientes fueron casos COVID-19 confirmados. Entonces, ¿cómo fue el análisis que hicieron estos investigadores? Primero, el análisis primario. Se tomaron
los grupos de pacientes confirmados con COVID-19, tanto del grupo intervención, que son 787 pacientes, COVID-19 confirmados, como del grupo de manejo usual, que son los 1.069 pacientes COVID-19 confirmados. Al evaluar este volumen de pacientes respecto al volumen inicial de pacientes confirmados, que es 833 y 1.126 pacientes respectivamente, se obtienen un total de pérdidas para cada uno de los grupos en torno al 5%. El análisis secundario que realizan estos autores, al ver que existían unas pérdidas relevantes pues, en el grupo anterior, se toma el número de pacientes COVID-19 sospechosos dentro de cada una de las ramas de evaluación, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de manejo usual. Este número, comparado con el grupo inicial de sospechosos de 1047 y 1959 respectivamente, nos da un total de pérdidas en torno al 5% para cada uno de los brazos. Y el tercer análisis que realizan ellos, que mencionan acá, un análisis por grupos concurrentes, análisis de sensibilidad que realizan ellos, es un análisis que toma en cuenta el número de pacientes que se incluyen a partir de la fecha en la cual se abre la rama de intervención budesonida del 27 de noviembre del 2020 hasta la finalización del estudio. Entonces, acá se tomaron los pacientes COVID-19 que se confirmaban a partir de esa fecha, donde para el grupo de intervención fueron 787 pacientes confirmados y para el grupo control, que es el manejo usual, 838 pacientes confirmados. Este volumen de pacientes en relación con el volumen inicial de pacientes confirmados desde el inicio del reclutamiento, desde abril del 2020, encontramos que para el grupo de intervención las pérdidas estuvieron en torno al 5%, pero para el grupo control las pérdidas estuvieron en torno al 25%. Entonces acá ya hay unas pérdidas muy marcadas en relación con los análisis anteriores. El análisis de sensibilidad, los grupos concurrentes bajo el análisis de sensibilidad fueron los que se llevaron análisis por subgrupo y los que fueron a un análisis de variables por edad, morbilidad, duración de la enfermedad y el estado de vacunación. Entonces, ya entrándonos en cuanto a lo que encontraron los autores, encontramos que la media de inicio de los síntomas fue en torno a los 6 días, con un rango intercuartílico de 4 a 9. El 80% de los pacientes en el grupo de intervención se sometieron al manejo con budesonida durante al menos 7 días. Esta es la tabla 1 que plantean los autores. En las primeras dos columnas ustedes ven los pacientes que se encontraron en análisis primario, en la segunda columna los pacientes del análisis concurrente. Respecto a las características entre cada uno de los grupos, a resaltar que para el grupo, en cuanto al análisis primario, que es este, en cuanto al grupo de budesonida, los pacientes de 50 a 64 años se encontraban menos representados en comparación con el grupo de manejo usual, y el haber recibido al menos una dosis de vacunación estaba más representado con mayor proporción de pacientes en el grupo de intervención con budesonida inhalada respecto al grupo de manejo usual. De igual forma, de manera inversa, estaban más representados en el grupo de manejo usual los pacientes con una enfermedad pulmonar crónica de base, comparación con el grupo de manejo con budesonida, del 15 al 9% respectivamente. Estas fueron como las diferencias más importantes en cada uno de los dos grupos, como ustedes pueden observar. Y cuando ustedes van a analizar o cuando se va a analizar cuáles son las diferencias en el grupo concurrente, donde pues nosotros de entrada esperaríamos que hubiera mayor diferencia por las pérdidas importantes que existió, como ustedes pueden observar, se homogenizan estas diferencias como tal, para cada uno de los dos grupos. Algo importante también acá que se encontró como diferencia, pues el reporte de dolor muscular como síntoma leve en los pacientes con budesonida inhalada era menos reportada que en los pacientes de manejo usual, pero pues esto es una variable que quizás no nos vaya a impactar mucho en los análisis subsecuentes. Entonces, respecto a la primera variable, que era el tiempo reportado para la recuperación, el tiempo reportado para la recuperación, ¿sí? En el análisis primario, que es el que tuvo el mayor volumen de pacientes, vemos como los autores grafican acá
que el grupo de manejo con budesonida inhalada tenía una recuperación acumulada, un porcentaje de recuperación acumulada mayor en comparación con el grupo de manejo usual. Entonces, esta es la tabla con las medidas de impacto que expresan los autores. Entonces, acá vemos los dos desenlaces primarios, el tiempo a recuperación y la admisión hospitalaria muerte a los 28 días por COVID-19 relacionadas. El análisis primario nos da una reducción en torno a los 3 días en comparación con los dos grupos para la recuperación de estos pacientes, aceptando la hipótesis bayesiana de que existían diferencias con más del 0.99 del poder de la prueba. Para el segundo desenlace, en el análisis primario de hospitalización o de admisión o muerte por COVID-19, se obtiene un hazard ratio de 0.75 con un intervalo de confianza que atraviesa la unidad y por ende, pues no es significativo. Por ende, no es significativo el impacto de esta medida. Se realizan los análisis secundarios, en donde se toman los pacientes, no simplemente los pacientes COVID-19 confirmados, sino también los pacientes que estaban sospechosos de COVID-19, encontrando una relación de diferencias de recuperación en el grupo de intervención versus el grupo control de 2.5 días, que también era importante. Y respecto a la tasa de admisión o muerte por COVID-19 a los 28 días, se encontró nuevamente que no existían diferencias entre los dos grupos al hacer el análisis secundario. Al hacer análisis de sensibilidad con los grupos concurrentes, se obtienen resultados similares que apoyan la diferencia entre los días de recuperación en cada uno de los grupos y apoyan la no diferencia estadísticamente significativa en las tasas de hospitalización o muerte por COVID-19. Cuando ustedes ven o leen el estudio, los autores reportan dentro de las pacientes que requirieron hospitalización o muerte, un total de 6 muertes en el grupo de intervención, 6 de las 787 pacientes ingresados al grupo de budesonida, versus un total de 11 muertes en el grupo de pacientes de manejo usual, o sea, de los 1.069 pacientes ingresados al grupo de manejo usual. Si se calcula, esto no lo publican los autores, no lo calculé, si se calcula el riesgo relativo de muerte por COVID-19 en el grupo intervención respecto al grupo de manejo usual, se obtiene una reducción del riesgo aproximadamente, bueno, del 26% en estos pacientes que se someten a la intervención. Con un número necesario total en torno a 381 pacientes. Listo. Respecto al análisis por subgrupos, para la primera variable, que es lo que evaluaron los autores, encontraron que los subgrupos al analizar por subgrupos se favorecía el uso de budesonida inhalada con estos hazard ratios ajustados por estas variables de edad, morbilidad, duración de enfermedad, la severidad de los síntomas o la gravedad de los síntomas, la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o otra enfermedad pulmonar crónica y haber recibido una dosis de vacunación. Entonces, ustedes pueden encontrar acá que los hazard ratio ajustados son significativos para todas estas variables, que son las que están en amarillo, excepto para la ausencia de comorbilidad, donde no fue tan significativo ese hazard ratio, y el tener un antecedente de una enfermedad pulmonar crónica. Cuando se analiza por subgrupos el segundo desenlace, que es el de admisión o muerte por COVID-19, entonces se encontró, en este caso es al revés, que existía una relación que favorecía el empleo de la budesonida inhalada en pacientes que tenían más de 65 años, con un odds ratio de 0.6 y un intervalo de confianza significativo entre 0.4 a 0.9. Y también se encontraron diferencias importantes en pacientes que tenían una duración de los síntomas mayor a 7 días y en aquellos pacientes que tenían síntomas más graves, síntomas más marcados según las escalas de severidad. Esto fue lo que se encontró en el análisis por subgrupo de los pacientes, en análisis por subgrupo de los pacientes
que se sometían a la intervención. Dentro de las variables secundarias, o dentro de los desenlaces secundarios evaluados, encontramos acá este de la recuperación temprana sostenida, de la recuperación sostenida, del alivio sintomático completo y de la reducción inicial en la severidad de los síntomas, en donde se encontraron resultados eh, significativos en estos análisis secundarios, pues, en este análisis de desenlaces secundarios. No obstante, nuevamente hay otros análisis secundarios en los cuales no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, entre ellos acá la necesidad de evaluación hospitalaria sin requerimiento de hospitalización como tal. Ya entrando a la parte de la discusión que toma en consideración los autores, entonces, en contra, ¿qué consideran los autores que su artículo tiene en contra? Primero, el de no alcanzar un nivel de superioridad para un desenlace primario, esto secundario a una finalización temprana, resultado de un rápido descenso de los casos con la cuarentena, más las estrategias de vacunación. En contra también, ellos plantean la posible subjetividad, bueno, la subjetividad en el reporte de los síntomas, y el efecto placebo de los inhaladores. ¿Qué es lo que ellos plantean a favor de que tiene su artículo? En primera instancia es que ellos evalúan una población que se considera una población de riesgo, o sea, pacientes con comorbilidades mayores de 65 años, una población de riesgo para un peor desenlace con la enfermedad por COVID-19. Ellos hacen un análisis que da favorable independiente de la confirmación de COVID-19. Esto es particularmente importante para los resultados los resultados de alivio sintomático, en que su estudio se centra en intervenciones de detención primaria y que incluyen un medicamento que es un medicamento de fácil acceso, incluso incluyen los planes de beneficio en su país, en Reino Unido. Ya respecto a lo que es la lectura crítica de estos ensayos clínicos en relación con la terapia, vamos a evaluar cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. En cuanto al riesgo de sesgo, la evaluación del riesgo de sesgo. Entonces, para responder las siguientes preguntas de si ambos grupos iniciaron con mismo pronóstico, hay que entender si estuvo aleatorizado, si hubo asignación oculta o si hubo factores pronósticos similares. De estas, la única que respondí no fue la de la presencia de factores pronósticos similares al inicio del estudio, en donde, como ustedes pueden ver acá, en el grupo de análisis primario existían las diferencias en torno a la distribución de porcentajes en el grupo de 50 a 64 años y el hecho de recibir al menos una dosis de vacunación. Entonces, en ese caso, ¿qué implicaciones podría tener esa diferencia en que exista una mayor proporción de desenlaces favorables en el grupo de intervención, dado que existía un mayor número de participantes con una dosis de vacunación y existía una menor proporción de pacientes con otra enfermedad pulmonar crónica? No obstante, las diferencias pues son menores a 10 puntos porcentuales, entonces nos diría que no es tan marcada esa diferencia. Algo también importante a recalcar acá es que tras hacer el análisis concurrente de los pacientes que se ingresan a ambos ramas de los estudios, a partir de que se abre la rama de budesonía o el grupo de budesonía, se torna homogéneo este análisis a pesar de que hubo un 25% de pérdidas en el grupo de manejo usual. El segundo parámetro o los segundos parámetros a evaluar acá en la parte de sesgo es si se mantuvieron estos variables o se mantuvieron el mismo pronóstico en cada uno de los grupos. Entonces, acá respondemos si hubo cegamiento. El cegamiento solamente estuvo presente para quien adjudicó el desenlace de hospitalización o muerte relacionada con COVID-19. Para la resolución de los síntomas, pues no hubo un desenlace cegado como tal. Si hubo placebo, pues acá no hubo placebo. Se compara con el manejo usual, que es lo que normalmente se hace en estos pacientes con COVID-19, que son los antipiréticos, y el empleo de antibióticos si hay alguna indicación clínica. Si hubo cointervenciones, y acá es importante aclarar que no hubo cointervenciones, dado que los pacientes con otra intervención para COVID-19 eran asignados a otras ramas de la plataforma del Principal. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene esto? La primera es que pues, hay un sesgo por autorreporte del tiempo a hospitalización por parte del paciente. Y acá es importante conocer o recalcar que puede existir un efecto placebo en los pacientes que fueron asignados al grupo de intervención con budesonía por el mismo efecto de solamente estar empleando un inhalador. La segunda implicación es acá el desenlace
fuerte, que es el de hospitalización o muerte relacionada con COVID-19, pudiese ser confiable, dado que se adjudicó por un ente externo, por una persona externa a la realización del estudio. Y se reduce, algo favor que tienen acá los autores de este ensayo, es que se reduce la confusión por segregación de las cointervenciones, ya que de por sí hacían parte de otras ramas del Principal, de otras ramas de la plataforma. Ya finalizando la parte de sesgo, evaluamos si el seguimiento fue completo o no, y hay que evaluar si hubo pérdidas, ¿no? Las pérdidas sí estuvieron presentes y fueron marcadas en el grupo concurrente, donde ustedes vieron al inicio de la presentación que hubo un 25% de pérdidas en el grupo de manejo usual versus un 5% de pérdidas en el grupo de manejo, en el grupo de intervención. No obstante, estas pérdidas no parece alterar el comportamiento de las características en los dos grupos a comparar. Como ustedes vieron, antes se homogenizaron las diferencias en los grupos tras el ajuste de los grupos concurrentes. Si hubo detención temprana al estudio o no hubo detención, entonces si hubo una detención temprana al estudio, y los autores son claros acá en mencionar que no se alcanzó los 1.500 pacientes para cada una de las ramas de los grupos para poder evidenciar una diferencia en el desenlace de hospitalización o muerte por COVID-19 entre los dos grupos. Pero esta detención fue temprana a petición del comité externo, porque se alcanzó la superioridad para el desenlace de resolución sintomática. Y pues analizando el contexto epidemiológico de Reino Unido en ese momento, en donde pues no iba a existir, pues se planteó por el grupo de comité externo que no iba a existir un cambio entre el impacto ya establecido en la variable de hospitalización si se mantenía en el tiempo, porque los pacientes como tal o el número de casos de hospitalización se había reducido considerablemente. Si se hizo un análisis por intención a tratar, entonces acá, como tal, los autores no mencionan la realización de un análisis por intención a tratar. Sin embargo, ante esas desproporcionadas pérdidas en la información de los pacientes, al incluir solamente los pacientes COVID-19 confirmados, los autores hacen una especie de análisis por intención a tratar, tomando todos los pacientes sospechosos, ¿sí? El cual también da favorable y da unas medidas de impacto similares. Entonces eso no es como tal, no está explícitamente acá en el ensayo, que los autores hagan un análisis por intención a tratar, pero se podría tomar ese método de análisis secundario que hicieron, que se planteó previamente, como una variable de un análisis por intención a tratar. Entonces, eso es lo que yo les intento acá mencionar. El análisis primario de ellos fue de los 786 pacientes COVID-19 confirmados versus los 1.079 pacientes COVID-19 confirmados en los brazos de intervención y control. Pero ellos toman estos pacientes, los 990 y los 1.858 en compensación a las pérdidas. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones acá? El analizar estos grupos desde los pacientes sospechosos tendría un menor sesgo al proteger la aleatorización, tendría pues el mismo beneficio del análisis por intención a tratar. Y la suspensión temprana del estudio pudo tener un impacto en no alcanzar quizás el resultado esperado respecto al número de hospitalización y muerte, de las diferencias en esta variable, en este desenlace, o podría por el otro lado sobreestimar lo estimado para las diferencias en recuperación. Entonces acá nuevamente les recuerdo las medidas de impacto y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron. Entonces, en cuanto al tiempo de mejoría, el tratamiento reduce al menos 3 días, el tiempo de recuperación 2.94 días, el tiempo de recuperación, sin embargo, su intervalo de confianza es relativamente amplio. Durante el seguimiento, el grupo intervenido tuvo una recuperación aproximada del 20%, más temprana, con un intervalo de confianza estrecho y significativo, que fue independiente de la edad, de la severidad y la duración de su enfermedad y el estado de vacunación. Esto se favoreció tras el análisis de subgrupos aquellos pacientes que presentaban alguna comorbilidad no pulmonar. En cuanto al desenlace de admisión hospitalaria y muerte por COVID-19, no hubo diferencia significativa en el análisis crudo sobre admisión hospitalaria o muerte relacionada con COVID-19 a los 28 días. Ya para finalizar,
Entonces, evaluando la aplicabilidad de este ensayo clínico, entonces encontramos acá, o tenemos que responder si hubo similitud poblacional. Si bien no es clara la inclusión de población latina, estuvo en torno a menos del 1%, no se ha encontrado una diferencia pues, entre el pronóstico de los pacientes en relación con la raza, eh, y asumiendo eso, la población evaluada tiene una distribución de edades muy similar a la que podemos encontrar en nuestra práctica diaria. ¿Los desenlaces son importancia? Sí, los desenlaces son importancia. El alivio sintomático es un desenlace que puede ser muy importante. Sin embargo, acá algo en contra del estudio es poder estratificar cuál fue el síntoma para el cual hubo mayor alivio sintomático, porque como ustedes vieron al inicio de la charla, los síntomas más importantes, fatiga y disnea, son los síntomas pues, que pueden persistir en mayor proporción, incluso al mes o a los 3 meses tras la enfermedad. Si hubo relación de riesgo-beneficio, si bien acá no se reportan eventos adversos, es posible que no existen efectos adversos reportados durante el estudio, dado las dosis y la duración del manejo. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones acá? No sabemos si esa reducción de 2.9, de 3, perdón, 2.4 o 3 días aproximadamente, estadísticamente, fue estadísticamente significativo, represente un cambio clínicamente significativo. No tenemos un seguimiento de la intensidad de la disnea y de la tos, los síntomas descritos como molestos y persistentes en los pacientes con COVID-19. Aún no es claro el beneficio en desenlace duro en cuanto a muerte, hospitalización en poblaciones de riesgo, y esto se trata pues de un subanálisis que se hace en el estudio del beneficio que se obtiene en pacientes mayores de 65 años. Por ende, es poco consolador el aceptar este beneficio. Si hubo efectos adversos, si bien no fueron cuantificados, se esperaría que no hubiese efectos adversos, dado el corto tiempo en que se empleó, en torno a los 7 días, durante el tratamiento, y aún hace falta identificar cuál va a ser el tratamiento o el tiempo y la dosis real de empleo de este inhalador para el manejo de los pacientes con COVID-19. Como conclusión, podemos concluir que es probable que exista una utilidad en el empleo de la budesonida en los pacientes ambulatorios con COVID-19, sin embargo es importante interpretar con cautela su beneficio, ¿sí? Porque aún desconocemos en cuáles síntomas va a tener mayor impacto el emplear esta intervención o no. Si bien el análisis por subgrupos favorece a los pacientes con más de 65 años, aún es importante que se realicen ensayos confirmatorios porque pues esto es un análisis por subgrupos. Tiene menor poder para poder establecer una relación de beneficio. Existen riesgos con una terapia a dosis altas como las empleadas por el estudio y por un periodo corto. Esto pues no está muy bien descrito en las cortes de seguimiento, especialmente pacientes con asma, en donde los efectos adversos se evalúan a los 6 meses o al año del emplear las terapias de inhaladores y corticoides inhalados, pero no una terapia que dura menos de 2 semanas. Si este medicamento es de bajo costo en nuestro medio, si bien para los investigadores para el Reino Unido, la budesonida sí está incluida en el plan de beneficios en nuestro medio, no tenemos la budesonida incluida en el plan de beneficios si no se realiza un MIPRES, y pues faltaría evaluar si existe un efecto de clase entre todos los corticoides inhalados. Muchas gracias por su atención. Eso será la evaluación. Gracias. Muy bien, hermanito, felicitaciones. Recuérdenme, por favor, cómo fue el proceso de seguimiento específicamente con respecto al desenlace de necesidad de hospitalización. O sea, ¿a los pacientes se les estaba llamando continuamente o esperaban que ellos hicieran, que ellos consultaran por síntomas? ¿Cómo era esa parte del desenlace secundario, del segundo? Profe, todos los desenlaces que se evalúan respecto al alivio sintomático y la hospitalización tuvieron un seguimiento al día de ingreso, a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Ellos se comunicaban telefónicamente, ya sea directamente con el paciente, y en caso de que el paciente no contestara la llamada, se hacía una llamada de confirmación a digamos, el asesor, el responsable del paciente. Entonces, a alguien que estuviera a cuidado del paciente para confirmar y obtener la información. Entonces, si no se obtenía por el paciente, se obtenía por
cuidador, por así decirlo. Entonces se obtenía la información así. Ok, muy bien, muchas gracias. Doctora Diana, ¿cuál es su percepción de esta propuesta? Bueno, pues es que el estudio, digamos, era muy esperanzador cuando hablaba de evitar hospitalizaciones, ¿cierto? Cualquier cosa que evite una hospitalización es algo muy bueno. Yo creo que los síntomas no deben despreciarse, pero pues siempre es un desenlace menor que el que uno quiere pues evaluar. Y este estudio sí tiene pues problemas en el seguimiento, sobre todo en los pacientes, en las pérdidas y en lo que mencionaban pues del tipo de desenlace que se escogió, de la forma en la que se objetivizó ese desenlace. Entonces, pues digamos que en una balanza es una intervención que no es muy costosa, que está dirigida a los pacientes con COVID leve, que están en su casa y que eventualmente se pueden complicar. eh, y que la mejoría en 2 días de síntomas o 2 días y medio, pues puede favorecer, digamos, el reintegro y más desde el punto de vista económico, pues el reintegro a sus actividades o volver a la vida pues normal, pero lastimosamente no impactan los otros desenlaces que otras estrategias sí han mostrado. Por ejemplo, el plasma convaleciente también ha demostrado que no solamente mejora los días de síntomas, sino que también mejora el ingreso a hospitalización. Entonces, este queda como el remdesivir, ¿cierto? Como algo que uno quisiera mucho y que se puede emplear en eso, pero que el desenlace no es como lo que uno quisiera. Pues yo creo que es una estrategia económica y así lo venden los autores, es una estrategia económica que eventualmente puede ayudar en el manejo sintomático, pero no es lo que uno quiere en COVID, que es evitar el colapso del sistema hospitalario y evitar la progresión a una enfermedad grave. Vale, muy bien, muchas gracias. Sobre esto de los costos, Pierce, usted averiguó, porque la budesonida que yo tengo en mente, estas son unas dosis mucho más grandes que las habituales de la combinación que se hace de betamiméticos de corta acción. ¿Usted puede saber algo de la disponibilidad de estas dosis de 800 y de los precios, Pierce? Profe, la budesonida, como ellos lo emplean en el estudio, la presentación no fue la de 800, sino de 400, viene. Entonces, perdón, voy a pasar acá. Entonces ellos emplearon la dosis que viene, la presentación que trae la casa comercial de AstraZeneca. Ahí, ¿dónde está? La casa comercial de 400. Entonces, digamos que para efectos del empleo con un inhalador de AstraZeneca se podría emplear para el seguimiento de estos pacientes, pero el costo está en torno a los 100.000 o más en nuestro medio. Como les mencioné, pues para poderle dar al paciente el inhalador, tendría que hacerse en MIPRES porque el único inhalador incluido en el plan de beneficios es la beclometasona como tal. Entonces, ahí estaría como en contra de eso. O sea, tendrían que, usaban dos inhalaciones 2 veces al día durante 14 días, ¿verdad? Sí, señor. Ok, muy bien. Veo dos manos levantadas acá en los participantes, la doctora Laura María López y el doctor Alfredo Barraza Correa. Adelante, doctora Laura. ¿Tiene una pregunta para Pierce? Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, muy bien. Sí, señor. ¿Por qué Muy no hubo buena presentación. ¿Por qué no hubo comparación de la budesonida con la beclometasona? Segundo, ¿cómo se llama? Lo que hace el virus es una neumonitis química porque él coagula la sangre porque se mete en el hígado, produce coagulación de la sangre y por eso los coágulos se presentan en los pulmones, se presentan todos, se atascan todos los pulmones. Por eso, entonces, habría que hacerle primero utilizar Rivaroxaban, Apivaxan o los anticoagulantes subcutáneos, que es la enoxaparina subcutánea, y utilizar mejor todavía es la desametasona intravenosa o intramuscular para que el paciente no se asfixie y más rápido se repara. Y si utilizamos inmunoterapia, que lo que estoy haciendo yo acá en Monpost es utilizando células madres periféricas, se la pongo al paciente le doy Rivaroxaban y le pongo
la desametasona de 8 miligramos cada 12 horas y el paciente mejora en 3 días. Así sea severa, con dificultad, la fiebre se le baja más o menos en 6 horas y él, si está moribundo, se levanta de la cama. Depende si es diabético, hay que mandarle, si es diabético hay que mandarle a dar doble dosis de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se Doctor llama? Barraza, muchas gracias por Bueno, su intervención, pero lamentablemente ninguna de esas intervenciones está demostrada en los pacientes con COVID. Es riesgoso utilizar anticoagulantes ambulatorios, es riesgoso utilizar dexametasona ambulatoria porque no son intervenciones que se hayan probado en estos pacientes. Sí, buenos días. Gracias por la presentación. Excelente presentación, Sebastián. Muy buena. Y creo que un punto muy importante en lo que recalcaste la validez interna del estudio y en el riesgo de sesgo es específicamente, y vos hiciste un hincapié muy acertado en ese punto, es que los factores pronósticos que podían afectar el desenlace no estaban equilibrados en los grupos. Yo no sé si ustedes recuerdan la tabla 1 de características de pacientes, donde había 74 pacientes con asma, EPOC o otra comorbilidad pulmonar. Y había casi que el doble, 174, un poco más del doble, 174 pacientes en el brazo de cuidado usual. Eso, si usted lo mira y mira el desenlace que son los síntomas, quiere decir que esos pacientes a los que les estamos dando esteroide, la mayoría de los pacientes con asma EPOC estaban en el grupo de cuidado usual y probablemente el resultado de la mejoría en sus síntomas se debió al no uso del esteroide en ese subgrupo. Entonces, pienso yo que claramente no estaban balanceados los grupos, es que la diferencia es mucha, el doble en el porcentaje de un nuevo en 15%, y creo que ahí explicarían los resultados del desenlace. Entonces, la intervención, el esteroide inhalado que el STOIC nos había dicho que de pronto podía funcionar, ahora este ensayo lo deja uno, incluso me deja más intranquilo al respecto del uso del esteroide. Era solamente esa apreciación. Muchas gracias. Sí, muy bien, Carlos, de acuerdo. Sí, el estudio tiene muchas limitaciones. Lástima porque, como decía Diana, esta era es decir, este es un tipo de intervención que por su, digamos, facilidad, su comodidad, su relativo bajo costo, acá está una nota en el chat que no estamos, es decir, realmente lo del costo acá puede ser bastante prohibitivo, pero es una intervención que suena atractiva por la misma consideración que hemos hecho acerca del virus. Miren que los subgrupos sugieren algo que siempre se ha dicho y es que el proceso inflamatorio, a pesar de lo burdo que lo entendemos, porque recuerden que inflamación son demasiadas cosas, demasiados biomarcadores, demasiados tipos de respuesta, y los esteroides quizás sea la intervención antiinflamatoria más burda en ese proceso, más chambona, porque actúa sobre demasiados componentes. Los subgrupos sugerían, en este estudio en particular, pacientes con mayor tiempo de evolución de los síntomas, pacientes con mayor grado de los síntomas parecían ser los más beneficiados de ese tipo de intervención. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, nuevamente el temor o la preocupación o la necesidad de un desenlace importante como la hospitalización acá, infortunadamente no se demostró. Va en la misma línea, los hallazgos van en la misma línea, el estudio de fase 2 que discutimos antes, pero también no solamente repiten, sino que magnifican las limitaciones de ese estudio inicial. Las pérdidas de seguimiento en cualquier escenario que se miren, en cualquiera de los 3 escenarios que analizaron, son pérdidas superiores al 5%. Entonces, miren que esa sola diferencia del 5% ya nos tuerce cualquier consideración acerca de reducir al menos en un 2 o en 3% la necesidad de hospitalización. Entonces, sí, lamentablemente, además de las muchas limitaciones del estudio, realmente el resultado que nos interesa no llegó a tener una relevancia ni clínica ni estadística como para considerarlo a favor. Entonces,
Yo creo que lamentablemente por este lado seguimos en las mismas, en estas consideraciones de tratamiento ambulatorio. Bueno, muy bien, nos pasamos 5 minuticos, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias, Pierre, hizo una gran presentación. Muchísimas gracias a la doctora Diana, a la doctora Atencia por su participación. Y nos seguimos viendo en las reuniones del departamento.